Nacional. El debate continuará el próximo martes. Muy bien, y a propósito de este tema, vamos a abordarlo con un especialista, con Eric Urbina, quien es abogado constitucionalista y ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, mucho gusto estar con usted. Muy bien, ya estábamos conversando previo a lo que veíamos en la nota, ¿no? Acerca de esta iniciativa que se está discutiendo en la Comisión de Constitución, este predictamen para el retorno a la bicameralidad. Más aún teniendo en cuenta y recordar a los ciudadanos que ya el pueblo se había pronunciado al respecto en un pasado referéndum señalando que no quería el retorno a la bicameralidad y además también dijo no a la reelección de congresistas. Entonces, ¿cómo entender esta nueva iniciativa? ¿Es constitucional? Bien. Bueno, es constitucional en el marco que puede ser presentada al Congreso de la República y el Congreso deberá debatir esto en distintos niveles, empezando por la Comisión de Constitución, como ahora mismo lo están haciendo. No olvidemos que la bicameralidad ha estado en debate, ha sido también producto de mucha investigación jurídica, desde que hemos dejado de ser un país bicameral y hemos vuelto a una figura que es, en el caso peruano, bastante nueva, ¿no? El caso de un parlamento monocameral, ¿no? Estamos hablando desde la Constitución del 93. A partir de ello, ha habido muchas propuestas para retornar a la bicameralidad. En el 2019, como bien usted lo dijo, se sometió esto a un referéndum y la población dijo que no quería tener un Congreso bicameral. Sin embargo, a mi juicio, sí es importante repensar esta figura porque no solamente mejoraría la representación de nuestro Parlamento, sino además podrá también partir algunas funciones que hoy recaen en un solo establecimiento, en una sola Cámara, y se podría, por ejemplo, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, incluso procesos como la vacancia, tener una segunda instancia que sería ante el Senado, etcétera. Eso yo creo sería muy productivo. Pero obviamente, si la población fue consultada en el 2019 y dijo que no, en un marco también político, había detrás algunas intenciones, etcétera, pues ahora hace bien la comisión en discutirlo. Seguramente esto tendrá que ser pulido, tendrá que ser analizado con mayor detalle, pasará al Pleno en caso la comisión así lo vea por conveniente y en caso el Pleno lo apruebe, tendrá que ser sometido a referéndum a mi juicio, porque la población debe pronunciarse nuevamente al respecto. Y teniendo en cuenta también la baja aprobación que tiene el Congreso de la República, se entiende, al menos podemos adelantar debido a las cifras que vienen arrojando las encuestas, que también diría en este caso que no. Es muy probable. Ahora es importante también que en caso se abra ese debate ya en el fuero público y con la participación de la ciudadanía en un futuro referéndum, pues que se informe bien, ¿no? Y hay obviamente algunas reformas que deben acompañar al retorno a la bicameralidad, como por ejemplo la de los propios partidos políticos, poner tal vez alguna suerte de valla o filtro específico para los candidatos y de esa manera mejorar el perfil de los que llegan tanto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores eventualmente, ¿no? Y eso también pasa por los partidos políticos, ¿no? Para reforzar las bases, porque estamos viendo que, y cuando uno repasa los anteriores congresos, el nivel ha ido bajando y eso hay que decirlo, ¿no? Uno puede revisar el diario de debate y se veía cómo se argumentaba y ahora cómo se toman a veces a la ligera ciertas iniciativas legislativas que determinan el futuro de los ciudadanos. Efectivamente, yo creo que esto también parte por la poca participación que tienen espacios o sectores de la ciudadanía que antes sí estaban muy presentes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la academia. Luis Alberto Sánchez era un catedrático, ¿no? También por parte de los gremios profesionales que se involucraban en el quehacer público de una manera directa. Esto hemos visto que ha dejado, pues digamos, ha dejado de suceder así y yo creo que debería de comenzar a retomarse esa figura. Para ello va fundamental los propios partidos políticos que deben de preocuparse también por llevar mejores cuadros y dentro de ellos a representantes de estos sectores, ¿no? No solamente aquellos que tienen una presencia mediática bastante amplia, muchas veces ni siquiera por acciones buenas, sino por escándalos y que finalmente terminan atrayendo a la población, ¿no? Al momento de ubicárseles rápidamente en las encuestas y demás, ¿no? Sino además tener un rol bastante serio y a la vez, ¿no? Promover la participación de profesionales que en el Perú los hay, ¿no? Y que podrían tener un espacio en el fuero público. Y a propósito de la bicameralidad, se utiliza esta figura que algunos la saludan porque se permite, digamos, estudiar las leyes a un nivel mucho más sesudo, porque algunos consideran de que es un recurso para que algún parlamentario pues, pueda entornillarse a una curul, ¿no? Ya no como senador, sino como diputado o como, en vez de senador, diputado en este caso. Y ese fue precisamente el punto de quiebre, por eso es que la gente dijo no queremos la bicameralidad, porque era una forma de reelegirse.
pero ahora ya hay una propuesta por María del Carmen Alba, que hace unos días lo sustentó ante la Comisión de Constitución acerca de la reelección parlamentaria. ¿Cómo entender esto cuando el propio Congreso de la República prohibió la reelección? Sí, y bueno, también lo hizo a partir del referéndum, ¿no? La mayoría de ciudadanos quería que se ponga fin a la reelección parlamentaria. Ahora, si uno acude a la data específica sobre la cantidad de parlamentarios que eran reelectos, pues uno se da cuenta que estos no eran la mayoría, era en realidad un pequeño grupo. Probablemente la población lo que quiso hacer al momento de rechazar la reelección parlamentaria era sancionar a un parlamento bastante desprestigiado, tal vez menos que el actual, ¿no? Que también tiene un desprestigio muy grande, pero esto, creo yo, ha terminado poniendo al Parlamento en una situación precaria en cuanto que tenemos figuras, salvo excepciones, obviamente, que no tienen pues una no solo capacidad, sino incluso un entendimiento de cómo funciona el órgano legislativo. Mire, en otros países hay incluso una rama específica, que es el derecho parlamentario. En el Perú no tenemos una rama jurídica destinada a estudiar a la figura del Parlamento y cómo funciona administrativamente, jurídicamente. Lo hacemos los constitucionalistas, desde el derecho administrativo, etcétera. Pero yo creo que el Parlamento merece mayor atención y merece mayor dedicación, ya sea desde el ámbito técnico, especialmente por aquellos que se dediquen al derecho parlamentario, pero también desde el ámbito político. Y ahí necesitamos políticos que tengan un perfil legislador, fiscalizador, que es muy distinto al perfil del político que está en el Ejecutivo en cualquier nivel, nacional, regional, local, municipal, etcétera. En el Parlamento se requiere un perfil específico, ¿no? El hecho mismo de tener parlamentarios que quieran ir y hacer obras o que quieran interceder con ministros, pues creo yo es no entender la función que tienen, que es una función fundamental, ojo, ¿no? El legislar, el fiscalizar, el representar es una función bastante seria y fundamental para un Estado democrático, pero es necesario un perfil específico para ello también. Importante lo que menciona porque en los últimos años hemos visto que a veces los propios congresistas no conocen cuál es su labor, ¿no? Y a veces se toman atribuciones que no les corresponden como medidas que generan gasto al Estado y esa no está dentro de las competencias de los congresistas, ¿no? Entonces, hay un problema ahí sin duda importante por trabajar, pero ¿considera que esta iniciativa de la reelección prosperaría, debería darse o no es el momento? Bueno, yo creo que debe discutirse. Yo estoy a favor de la reelección, no solo de los parlamentarios. Sí creo que obviamente hay que poner algunos filtros, como por ejemplo algunos que ya se han venido dando, ¿no? El evitar que pueda postular a la reelección alguien que ya tenga una condena por algún delito, no solo vinculado a la función pública, un delito en general, ¿no? Hoy hemos visto cómo tenemos funcionarios de altísimo nivel que han sido acusados pues, por homicidio, han sido acusados por usurpación, es decir, situaciones realmente calamitosas que no se habían visto antes. Entonces, esto sí es algo que debería de estudiarse y poner el filtro a todo nivel, empezando por los parlamentarios mismos. Sí creo que es importante que se pueda presentar la figura de la reelección, porque eso también motiva al propio parlamentario a tener una buena gestión. Porque muchos, no quiero obviamente generalizar, pero muchos seguramente pues entran con la idea y la intención de durante esos 5 años generar el mayor beneficio posible individual, no para sus representados, sino para ellos mismos, porque no tienen ningún tipo de aliciente para reelegirse, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. ¿Y en la reelección también debería considerarse la del presidente? Yo creo que sí. Mire, yo sé que este es un tema que en el Perú en general, porque esta es una figura que si bien es cierto se cambia inicialmente la Constitución del 93, la del 79 prohibía la reelección y luego en el 2000 se reforma para prohibirla, pero yo sí creo que deberíamos pensar en una reelección inmediata y solo por 2 periodos, siguiendo un poco el modelo colombiano, el modelo norteamericano, pero sí es algo que deberíamos repensarlo. Y a propósito, continuando con este marco ejecutivo, ¿no? Hablábamos del presidente de una eventual reelección y qué sucede también con las interpelaciones, ¿no? Que es verdad, es una facultad del Congreso de la República, pero muchas veces se interpela al ministro y no se está presente dentro de la interpelación. Entonces es como, te llamo para que respondas las inquietudes que yo tengo, pero no estoy ahí para escucharlas. Hay una nueva moción de interpelación para Aníbal Torres, y esta vez es por la prórroga del estado de emergencia frente a la COVID-19 y por la propuesta de adelanto de elecciones que iba a anunciar el presidente Pedro Castillo, pero que al final no lo hizo, según lo que él comentó. ¿Tiene asidero esta nueva interpelación con estos considerandos? Mire,
La figura de la interpelación es muy abierta. El Parlamento puede interpelar a los ministros cuantas veces quiera, ¿no? Y obviamente lo tiene que hacer siguiendo lo que el reglamento establece. Hay una lista de temas, una lista de preguntas, el ministro tiene que acudir y responder a esas preguntas. Un actuar responsable del Parlamento es hacerlo cuando realmente hay motivos que lleven a ello y después obviamente estar presentes durante la interpelación, porque se están buscando respuestas que muchas veces los ministros efectivamente las van a dar, que de repente no satisfacen, de repente no son correctas, etcétera, o de repente sí. Pero la única manera de valorar esto es escuchándolos, si no, ¿para qué se les invita? ¿No? Sí creo que ahí el Parlamento tiene que actuar de una manera mucho más responsable y, en todo caso, si van a interpelar, pues que estén presentes, ¿no? Al momento de que el ministro interpelado acuda, ¿no? Para rendir cuentas. Pero además no solo se trata de la interpelación, estamos hablando de posiblemente, como algunos congresistas esbozan, la posibilidad de una censura, y ahí nuevamente tenemos la famosa bala de plata, porque al censurar al premier se cae el gabinete, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Digamos, ¿cuál sería el proceso a seguir, teniendo en cuenta también que se han estado renovando varios cuadros? Entonces tenemos más de 50, creo que, ministros cambiados en este poco tiempo que lleva esta gestión. Entonces, ¿cómo de alguna forma genera una inestabilidad en la situación en la que vivimos? Bien, mire, yo creo que ya hay bastante inestabilidad. El hecho de que se censure al primer ministro será un elemento más, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que sucede? En caso sea censurado el primer ministro, se produce lo que la Constitución señala como crisis total del gabinete. Ante la crisis total del gabinete, tanto el primer ministro como todos los que conforman el gabinete tienen que presentar su renuncia y el presidente de la República la tiene que aceptar. Es un mandato constitucional. Después de esto, el presidente de la República tendrá que nombrar a un nuevo jefe de gabinete, a un nuevo primer ministro, y en coordinación con él se va a nombrar al nuevo gabinete. Hay aquí un precedente que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, a partir de una reforma que en ese momento el congresista Mulder presentó sobre el reglamento del Congreso y que pedía en ese momento o proponía que cuando se daba la crisis total ningún ministro pueda repetir. Pero esto ya fue zanjado porque el Tribunal Constitucional ha establecido que el ministro que causó la censura, en este caso el primer ministro, es el único que no podría volver a estar en el gabinete. Ajá. Pero el resto de ministros podrían perfectamente volver a jurar al cargo, ¿no? Y por último, por favor, muy brevemente, porque el tiempo nos gana, a propósito del Congreso de la República, ha rechazado inhabilitar por 10 años al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, pero algunos señalan que hay una incongruencia porque sí han aprobado la denuncia constitucional. ¿Había argumentos sólidos para inhabilitarlo? Bien, yo creo que, vea, primero lo va a investigar ya el Poder Judicial. De hecho, tenían el blindaje, ahora ya no lo tienen porque lo han acusado constitucionalmente. Respecto a la inhabilitación, queda todavía, creo yo, un marco de duda. Yo no podría decirle específicamente sobre el tema porque creo que hay que conocer los detalles del proceso mismo. Sin embargo, lo bueno en este caso, más allá de la inhabilitación que no ha procedido, es que sí ha procedido la acusación constitucional. Y por lo tanto, al señor Chávarri se le va a poder investigar en el fuero judicial sin ningún tipo de blindaje. Bien, ahora el Poder Judicial podrá sancionarlo, ¿no? Podrá sancionarlo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Erir Urbina, abogado constitucionalista. Bien, inmediatamente estamos enlazados con el ministro del Ambiente.